Un saludo, Iglesia a la Casa, y a todos los amigos que nos acompañan en esta mañana de domingo. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Esperamos que todos estén disfrutando de la presencia de Dios, de su compañía y de su favor. Para comenzar, quiero que leamos un pasaje bíblico que nos invita a alabar a nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y yo aquí agregaría: alabadle con tus manos, alabadle con tu cuerpo, alabadle con tu voz. Y dice el versículo número 6, todo lo que respire, alabe al Señor, aleluya. Y estamos hoy reunidos aquí para adorar al Señor. Este es nuestro único y primordial motivo: alabar su nombre y reconocer su presencia en nuestra vida. Entonces yo te quiero invitar, en el lugar a donde tú estás, que te dispongas, que te prepares para este tiempo. Cualquier sea la actividad que estés haciendo, ponla en pausa y siéntate y disfruta de este tiempo para que juntos nos podamos unir para adorar el nombre del Señor. Te invito a que inclines tu rostro y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te alabamos, te exaltamos, te reconocemos, Señor. Este es el día que tú has creado, Señor, y hoy nos reunimos como tu iglesia para adorarte. Hoy nos reunimos para exaltar tu nombre, Señor. Hoy tú eres nuestro motivo, hoy tú eres nuestro anhelo, tú eres nuestro deseo, Señor. Oramos, Señor Dios, que tu presencia toque nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, sea hoy enseñándonos e inspirándonos, Señor, a buscarte, a añorarte, mientras tú puedes ser hallado, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y nos unimos hoy a las voces del cielo que declaran que tú eres santo, que tú eres Señor y que tú tienes dominio sobre todas las cosas. En tu santo nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Y en la misma disposición con la que nos encontramos, yo te invito a que te prepares, llama a tus niños, invita a la familia para que adoremos, levantemos nuestras manos y pongamos en práctica lo que dice hoy la palabra: que todo lo que respire alabe el nombre del Señor. Qué bendición conectarnos un domingo más, amada familia. Este es un domingo en el que celebramos la vida del Señor. La palabra Navidad significa nacimiento, y no es cualquier nacimiento, sino el nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que merece toda honra y toda alabanza. Así que ahí donde tú estás conectado, te invito a que te pongas en tus pies, levántate, pon tu corazón en un lugar de celebración, porque celebramos la vida que nos ha dado vida. Amén. Acompáñanos con las palmas, acompáñanos hoy con tu voz y vamos a celebrar al Rey de Reyes. Un aire de paz corre por las calles, va envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas celebran bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha
dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Así es, hoy celebramos la Navidad, hoy celebramos el gozo que Cristo Jesús nos vino a dar, amén. Y porque Él nos dio un gozo que no se acaba, porque Él nos dio una vida abundante, es que hoy venimos a adorarlo. Así que te invito, ven y adoremos al Señor. Él merece toda la honra, Él merece nuestra atención, nuestro corazón. Y hoy venimos juntos como iglesia a adorarlo, amén. Fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos. Cantar aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos. Cantar aleluya, solo Él es digno. En pobre pesebre yace reclinado al hombro ofreciendo eterna salvación. Al Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Y fieles todos, vengan y adoremos. Cantar aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos. Cantar aleluya, solo Él es digno. Solo Él es digno, solo Él es digno, solo Él es digno, Cristo el Señor. Venid y adoremos,
Señor. Como tus hijos hoy te celebramos y te adoramos. Declaramos que no hay otro como tú, que la Navidad se trata de ti, Jesús. Hoy ponemos nuestros ojos en ti, los quitamos de las ocupaciones, de los preparativos, de las luces, de las distracciones y las ponemos en ti, porque solo tú eres digno. Amén. Qué bendición, hermanos, que juntos podamos reunirnos en esta mañana para alabar el nombre de nuestro Dios. Personalmente siento una bendición enorme de que lo podamos hacer juntos. Para mí es como un anticipo de lo que pasará en el cielo. La Biblia dice que un día toda lengua, toda nación, niños, adultos y todos los hijos de Dios estarán delante del trono alabándole. Qué bendición que podamos disfrutar de ese gozo de hacerlo juntos como iglesia. Y de la misma manera yo te quiero pedir que prepares tus diezmos y tus ofrendas, lo que Dios ha puesto en tu corazón para bendecir su ministerio. La palabra de Dios dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Señor, te damos gracias por las manos que hoy se levantan para bendecir esta tu obra. Oramos, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Señor, en cada una de sus casas, Señor, que tu provisión y tu cuidado, Señor, sea constante, Dios. Bendecimos hoy las manos que se levantan, Señor. Te entregamos hoy nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, porque reconocemos que todo proviene de ti, Señor. Y nos confiamos, Señor, sabiendo que tú guardas nuestra casa, nuestra familia, Señor, y que tú tienes cuidado de todas nuestras necesidades. Te bendecimos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Y no voy a irme sin antes recordarles los anuncios para esta semana. Nos encontramos el miércoles 23 a través de Zoom con Navidad con Jesús. Es un tiempo para que tú traigas a tu familia, nos podamos encontrar, podamos compartir, aprender acerca de la palabra, pero también tenemos sorpresas, tenemos actividades en las que juntos podamos disfrutar de este precioso tiempo en el que Dios nos ha dado a su Hijo y hoy podamos disfrutar de la bendición de ser llamados hijos de Dios y disfrutar de los privilegios que tenemos en el reino de los cielos. Entonces, no te olvides, nos encontramos el miércoles 23 a través de Zoom a las 7:30. También quiero recordarte nuestro encuentro el próximo domingo en nuestro servicio dominical. Este será a las 10:30. Conéctate, invita a personas de tu familia, a personas que tal vez aún no conocen de Dios. Es una buena oportunidad para dar a conocer su nombre. Y en este momento vamos a recibir a la pastora Isabel de Muñoz. Seguramente ella tiene una palabra que bendecirá tu vida, tu casa y tu familia. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial de bienvenida a este tiempo de la palabra del Señor. Un abrazo muy pero muy especial a la iglesia Casa de Misericordia Eterna y también a todas las personas que nos están viendo a través de la internet. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. Dice la palabra del Señor así y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Yo te invito para que donde tú estás, tomes la palabra del Señor como la tengas, ya sea en el teléfono o ya sea en tu Biblia de papel. Abre la palabra del Señor en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. Vamos a estar leyendo el versículo número 40. Vamos a decirle, Señor, háblanos hoy por tu palabra, enséñanos. Hoy es un día hermoso, es un día precioso, es un domingo de fiesta y de celebración a Dios por el amor y la bondad con que Él nos cuida cada mañana. Oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre, en esta mañana de domingo te damos gracias a ti por la fe en Cristo Jesús. Nos presentamos para honrar y glorificar tu santo nombre, Padre. Gracias porque este es el día que tú has hecho y como el salmista dijo, nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque escrito está que tus santos no vemos corrupción ni que tendremos temor de malas noticias. Háblanos, Padre, hoy por tu palabra. Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Ábrenos hoy el entendimiento, la mente y el corazón, Señor, para asimilar lo que tú nos quieres decir hoy. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica las enseñanzas de tu escritura, pero también ayúdanos a amarla. Ayúdanos a compartirla, Señor. Ayúdanos a anhelar este encuentro. Este es un tiempo precioso de encuentro con tu palabra, de oír la voz tuya, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Danos una disposición especial, Señor, en este momento para escuchar tu palabra, Dios. Danos un corazón enseñable, Señor, a las escrituras, Dios, y ayúdanos a adorarte y alabarte siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos tu palabra con fe en esta mañana. Una fe, Señor, que nos llevará a ver tu gracia y tu favor en una nueva dimensión. Amén y amén. Dice la palabra del Señor así, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, versículo 40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Dice la escritura, leámoslo una vez más. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Quiero invitarte para que puedas también leer el versículo 52. Leámoslos todos a una sola voz. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, estatura, en gracia para con Dios y los hombres, dice la escritura. Quiero que meditemos juntos en esta palabra. La escritura nos muestra una verdad muy hermosa y muy profunda acerca de la vida de Jesús. Este es un tiempo muy especial en el que nosotros estamos porque es tiempo de Navidad. Hoy estamos en el domingo anterior a la Navidad, cuando celebramos el nacimiento del Salvador, cuando celebramos la venida del Hijo de Dios a la tierra para perdonar nuestros pecados, para darnos una vida nueva, para darnos una vida eterna, para transformar nuestro destino. Entonces es un tiempo muy especial en el que Dios quiere dar una palabra muy precisa acerca también del momento en que Jesús nace. Aquí dice, la escritura está hablando en el Evangelio de Lucas algo bien especial. En el capítulo la primera parte del capítulo número 2, yo quiero invitarte para que allí en casa la puedas leer. Es muy interesante lo que dice la escritura en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas, porque está narrando el momento cuando sus padres están llevando al niño al templo, están llevando a Jesús al templo. Es un momento muy, muy importante, pero cuando ellos lo llevan allí al templo, y quiero que podamos mirar lo que dice la escritura, dice en el capítulo número 2 que es el nacimiento del Señor Jesús, pero en el capítulo número 20, en el versículo, 21 del mismo capítulo número 2, dice que fue la presentación de Jesús en el templo. Y Jesús fue traído por sus padres para ser dedicado, para ser presentado al Señor conforme lo mandaba su palabra. Y allí en el templo tiene un encuentro bien particular, y tiene un encuentro con un hombre y con una mujer, dos ancianos que servían a Dios permanentemente en el templo en ayuno y oración. Ellos son Simeón y Ana, y están mirando está mostrando la palabra del Señor acerca de la profecía y de la palabra que fue dada allí de parte de Dios sobre la vida de Jesús. Entonces fue allí presentado.
y fue dedicado allí al Señor. Y estaba siendo, era niño, era bebé. Y aquí estamos mirando algo con lo que ya está concluyendo este mensaje que Dios está dando. Y una de las partes muy conclusorias e interesantes es que está diciendo que Jesús crecía. Entonces, hoy vamos a ver, he titulado este mensaje, y no se quedó niño. Jesús no se quedó niño. Jesús nace, pero Jesús crece. Jesús nace, pero no se queda niño. Cuando nosotros miramos, haciendo una comparación con las etapas de crecimiento de cualquier ser humano, ¿no? Jesús era hombre, fue hombre, como cualquier ser humano, nació de mujer y fue bebé y fue niño, pero también como los demás seres humanos, él creció y tuvo un proceso de crecimiento y de desarrollo muy saludable y muy integral y muy fructífero. Es lo que quiere Dios enseñarnos. Estaban las profecías dadas allá en el capítulo número 9, una de las profecías muy relevantes y muy conocidas sobre la venida del Mesías, del Salvador, está en el capítulo número 9 del libro del profeta Isaías, del versículo número 1 al versículo número 6. Entonces, pero cuando nosotros leemos a Isaías, miramos en el capítulo número 8. El capítulo número 8, en el versículo números 21 y 22, está mostrando que el pueblo, que la nación está en crisis, que la nación está en adversidad, que hay una profunda oscuridad, que hay un caos. Y en ese tiempo, en ese contexto y en esa situación, está siendo prometido la venida del Salvador. Acordémonos que no está siendo prometido que va a haber un bebé, está siendo prometido que va a haber un Salvador, que dicho sea de paso, Isaías dice que será grande, que será admirable consejero, que será poderoso, que será el príncipe de paz. Entonces está hablando de la promesa, pero de una promesa sobre alguien grande. Y aquí estamos leyendo nuevamente en Lucas, estamos mirando en el capítulo número 2, en la profecía de Ana y de Simeón, y están hablando de qué? Están hablando de que él había llegado, de que ya había llegado, de que la promesa se había cumplido y que él sería, a mí me llama fuertemente la atención donde dice que él sería traspasado. Le dicen delante de María, de José, que Jesús sería traspasado en la cruz, que sería sacrificado, que su vida sería allí entregada. Es parte de la palabra que está ratificando el Señor. Y Dios tiene la mirada y quiere que nosotros llevemos la mirada hacia el propósito del nacimiento de Jesús, hacia el propósito de la llegada del Salvador. La promesa fue dada en Isaías 9, en un tiempo crítico, 8 y 9, en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de muerte, porque la oscuridad en términos generales representa a la muerte. Entonces ahora está llegando, dice que llegó, Simeón dice que ahora ven sus ojos, Simeón y Ana están diciendo que ahora ven sus ojos al Salvador. Y agradecen a Dios porque estaban esperando el Salvador y ahora lo han visto llegar. Pero Ana y Simeón, siendo hombres dedicados, hombre y mujer dedicados al ayuno y a la oración en el templo de Dios, gente de revelación y de comunión íntimas con Dios, no tienen una mirada puesta en este niño, sino que tienen una mirada, son llevados por el Espíritu Santo a dar un mensaje en el que Él viene para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Pero vamos a mirar este proceso de crecimiento y desarrollo de Jesús a la luz de las Escrituras. ¿Qué hizo que Jesús creciera? ¿Qué hizo que Jesús se desarrollara? ¿Qué hizo que Jesús, dice la Escritura aquí, dice que Él fue creciendo, se fue fortaleciendo, dice que fue lleno de sabiduría, dice que la gracia de Dios estaba sobre Él. Entonces nosotros conocemos al Jesús de los evangelios, al Jesús que presenta la Escritura, un Jesús que estuvo niño, pero que, como ya lo dijimos antes, no se quedó niño, sino que crece,
crece y en ese crecer se desarrolla como un hombre saludable, como un hombre fiel, como un hombre obediente a Dios, pero también como un hombre de propósito, de destino, que tiene un plan, que sabe para dónde va y que sabe a qué vino a hacer a esta tierra. Pero también vemos al líder fuerte, a un líder contundente que logra afectar el entorno donde vive, que logra afectar al mundo entero, al hombre poderoso, al líder fuerte, a ese hombre especial que vive en mansedumbre y en humildad y que es lleno del Espíritu Santo de Dios. Y quiero mirar en eso el crecimiento de Jesús, un hombre que es verdadero, un hombre que es santo, un hombre que es obediente y un hombre que vive profundamente comprometido con la obra de Dios. Hacia eso nos quiere llevar la Escritura. Finalmente, a aquel que viene a morir en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida eterna. Y aún después de esto, mirar todo lo que pasa alrededor de él, cómo él vence a la muerte, cómo él vence a la oscuridad, a la adversidad, cómo Jesús vence a los enemigos, a todos los enemigos. Esta es la voz que Dios da desde Isaías, alguien que venía para darnos victoria sobre la muerte, sobre los enemigos. Cuando hablamos de enemigos, usualmente tenemos la tendencia a pensar en seres humanos. Pero cuando hablamos de enemigos desde la perspectiva bíblica, la Biblia, por el contrario, nos hace quitar la vista de la parte humana cuando de enemigos se trata. Y entonces nos lleva a enfocarnos a la enemistad con el pecado, a la enemistad con el mundo, a la enemistad con la carne, a la enemistad con cuestiones del ser humano propio. A eso nos quiere el Señor a llevar para que nosotros entendamos. Jesús viene y vence todo esto. Finalmente vence a la muerte y resucita al tercer día y asciende al cielo y está sentado a la derecha del Padre eternamente y para siempre como único Señor y Dios. Entonces vemos en Jesús al niño que nace, que crece, que se desarrolla, que es empoderado, que descubre el propósito de Dios para el cual él ha sido enviado a la tierra, que camina en ese plan y en ese propósito. Es decir, un hombre que madura. No es un hombre, Jesús no es un hombre que envejece. Otros diríamos, pero es que no fue viejo, ¿cierto? Encontramos a un Jesús de 30 y 33 años. No, Jesús, no, cuando hablamos de madurez no hablamos de vejez. Hay personas que quizás envejecen y nunca maduran. Hay personas que no envejecen, pero que siempre están maduras. Y lo vamos a ver aquí a la luz de la palabra del Señor. ¿En qué Jesús estuvo creciendo? Dice la Biblia que creció en sabiduría. Dice la Biblia que creció en gracia. Dice la Biblia que creció ¿en qué? En estatura. Dice que creció en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y dice que creció en estatura. Dice que se fortalecía. El crecimiento de Jesús no fue cualquier crecimiento. El crecimiento de Jesús es un crecimiento, como ya lo dije antes, óptimo y muy saludable. Ahora, la Escritura muestra que Dios quiere que nosotros crezcamos. La Biblia habla de que nosotros estamos invitados a crecer conforme a la estatura de Cristo. De hecho, el apóstol San Pablo, escribiendo en una de sus cartas, a la carta a los Efesios, dice que es necesario que nosotros nos sea abierto el entendimiento, pero que también nos sea fortalecido el hombre interior para que nosotros podamos comprender cuál es la dimensión de Cristo, cuál es el desarrollo, cuál es el cumplimiento, cuál es el crecimiento, cuál es esa estatura que hay en Cristo Jesús. ¿Cuál? La madurez. Entonces vemos a un Jesús que crece, que es maduro, que está bien nutrido. Cuando hablamos de crecimiento, nosotros tendremos que hablar indefectiblemente, si lo miramos desde una perspectiva de lo humano, cuando hablamos del proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano, del cuerpo y de todo su crecimiento integral, nosotros tenemos que estar indefectiblemente hablando de alimentación. ¿Cómo Jesús lo hizo? Vamos a mirar cómo Jesús hace, qué incide. Vamos a mirar algunos aspectos que inciden en el crecimiento saludable y en un crecimiento equilibrado, en un crecimiento integral, en un crecimiento
holístico y, por qué no decirlo, poderoso que hubo en la vida de Jesús. Un crecimiento que lo llevó a ser una persona exitosa, pero a ser un hombre de cumplimientos y un hombre de victoria en medio de todas las adversidades. No podemos apartarnos del momento de adversidad que estamos viviendo hoy en todas las naciones de la tierra. Era el momento de crisis que había allí, y aquí está hablando la escritura y haciendo mención de Isaías en las tribus de Zabulón y de Neftalí, como dice aquí Lucas, y también lo muestra Isaías 9. Ese momento crítico, ese momento de sufrimiento, ese momento de oscuridad, pero que viene el resplandor de la gloria de Dios en la persona de Cristo Jesús. El capítulo número 4 del Evangelio de Mateo es muy, pero muy diciente respecto de esta situación. Dice que, y quiero que lo leamos por un momento, en el capítulo número 4 del Evangelio según San Mateo. Es una palabra preciosa que nosotros estamos todos muy familiarizados con ella. Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció. Versículo 13. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Galilea, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Al pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y yo quiero dar una palabra. Hay una palabra de parte de Dios muy especial, y es que Dios quiere. Jesús vino para resplandecer al mundo. Pero Jesús quiere llegar hoy de una manera muy especial y resplandecer en medio de tus tinieblas. Resplandecer en medio de tus padecimientos y en medio de tus luchas. Yo no sé cuál sea tu lucha. Yo no sé cuál es el generador de tu padecimiento o de lo que no te deja dormir. Quizás sea una enfermedad, quizás sea un familiar, quizás sea una crisis de matrimonio o una crisis financiera o una crisis emocional o espiritual o física. Pero cualquiera que sea, debemos recordar que Navidad significa que nosotros no estamos solos, y Navidad significa que llegó la luz en la persona de Cristo Jesús nuestro Señor, y que Él vino específicamente para resplandecer. Entonces, este será un momento que, aunque haya crisis, que aunque hayan dificultades, ahora siempre las vamos a tener, pero por densas que sean las tinieblas, en medio de tus tinieblas, la palabra de Dios para ti es que la luz de Cristo va a resplandecer, que la libertad de Cristo va a prevalecer y que el poder de Dios se va a manifestar. Abracemos hoy esa palabra que en medio de como en medio del tiempo de Jesús, en medio de esta crisis, en medio de esta oscuridad, el Señor está diciendo: tierra de Toronto, tierra de Canadá, tierra de Sudamérica, tierra de Europa, tierra de los continentes de la tierra, del continente asiático, tierra, no temas, porque resplandece la luz de Cristo, la luz del reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado para nosotros. Es tiempo de victoria. No creamos que porque hay crisis no vamos a ver victoria. No, la victoria se manifiesta precisamente en tiempo de la crisis. Regresamos acá para ver qué hizo que Jesús creciera y podamos nosotros aplicar, porque Jesús es el modelo para nosotros. La Biblia dice que debemos andar como Jesús anduvo, y si nosotros tomamos el modelo de Cristo y lo aplicamos a nuestra vida y a nuestra familia, vamos a obtener el resultado que Dios espera y el que tú y yo estamos necesitando de una manera muy urgente. ¿Qué es lo que marca? Cuando leemos a partir del versículo número 42 hasta el versículo número 52, nosotros nos vamos a encontrar en este segmento de la palabra
que hizo que Jesús creciera hasta ser el gran hombre de Dios, que vio su gloria y su victoria. Primero que todo, nosotros podemos recordar algo. Dice que ellos venían al templo. Dice que ellos venían conforme la costumbre, dice la escritura. Dice así la palabra del Señor, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. A la fiesta de la Pascua. ¿A dónde ellos venían a la fiesta? Y venían siempre. Su habitualidad, ¿cuál era? Era la del templo. Era el profundo amor que tenían por la casa de Dios. Era el profundo amor que tenían por la presencia de Dios y por venir a adorar a Dios al templo. Solían congregarse, solían reunirse. Y esto es plenamente contundente y constante en la vida de la familia de Jesús, en María y en José, en el pueblo y en la nación de Israel. Pero era profundo, se convirtió en una profunda constante, en una columna y en un ancla en la vida y el ministerio de Jesús. Este es punto de partida. Ahora, en los versículos anteriores ya dijimos, vinieron sus padres a traerlos al templo y en el templo le fue revelado a Jesús la voluntad de Dios para con él. Sus padres escucharon la palabra que venía del Padre, la palabra que venía de parte de Dios sobre su Hijo, el plan que Dios tenía. Entonces, al templo ellos vienen ¿para qué? Vienen para adorar al Señor, para congregarse. Este es un tiempo en el que por razones del COVID, de la pandemia, nosotros no estamos pudiendo ir al templo físico. Pero han habido momentos en que sí hemos podido ir al templo físico. Entonces es hora de que nosotros hagamos un check-in. ¿Cómo está nuestra relación con la casa de Dios? ¿Y cómo está nuestra relación con el templo? ¿Qué tan a menudo yo voy al templo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy en el templo? Es muy interesante eso. Miramos a un Jesús que hacía, ellos decían que venían ¿a qué? Venían a celebrar. Y me parece muy lindo eso. Estos son tiempos de celebración. Nosotros no estamos yendo al templo físicamente, pero nosotros sí nos estamos congregando. Nosotros nos estamos congregando como iglesia, nos congregamos a través de la internet, nos congregamos a través del WhatsApp, nos congregamos cuando nos reunimos para orar, nos congregamos cuando nos reunimos para adorar a Dios como en este servicio de día domingo. Nos reunimos para celebrar independientemente de lo difícil o de lo fácil que puedan llegar a ser las circunstancias que atravesamos. Entonces Jesús es un hombre amante de la casa de Dios, es un hombre que ama ir al templo y es un hombre que va allí al templo. Lo encontramos en la Biblia leyendo las escrituras. Dice que Jesús llegaba, uno de los evangelios dice que Jesús llegaba como lo hacía de costumbre y desenrollaba el libro. Sacaba la escritura, sacaba la Biblia y dice que allí podía leer lo que Dios tenía para él. También lo que Dios tenía para su pueblo. Entonces es importante que nosotros miremos eso. ¿Qué dice? Hay un versículo más adelante, el 46. Y aconteció, dice la Biblia, que aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que terminada la fiesta ellos se fueron y estuvieron 3 días de camino y se perdió al muchacho. No lo encontraban al niño, no lo encontraban. Pero dice que luego regresaron y lo encontraron en el templo. Bien curioso que un muchacho de su edad, que un niño de su edad, fuera a buscar irse al templo. Y bien curioso que sus padres sí lo fueron a buscar allí al templo. Había la posibilidad de que él estuviera en el templo. Entonces Jesús estaba amando ir al templo. A veces nosotros cancelamos la ida al templo por ir a otros lugares. Pero el principio es cancelemos los otros lugares para poder ir al templo. Pero nosotros a veces hacemos todo lo contrario, cancelamos el templo para estar en otros lugares. Jesús canceló el estar en otros lugares para poder estar en el templo. ¿Y a qué iba Jesús al templo? Lo vamos a poder mirar más adelante. No solamente iba a adorar. Ahora, la ida al templo, ¿qué incluye? Incluye oración, incluye adoración, incluye palabra de Dios, pero también incluye relación.
con los demás hermanos, relación con nuestros pastores, con nuestras autoridades. Incluye un juntarse, un ser familia, un integrarse como familia de Dios. Eso incluye la ida al templo. Cuando no vamos al templo, no podremos integrarnos como familia de Dios. Cuando no vamos al templo, no podremos congregarnos para adorar a Dios como pueblo y como cuerpo, como Él lo ha ordenado. Es su ordenanza, es su mandato. Entonces es interesante que nosotros podamos mirar lo que dice la Escritura a través de esta palabra. ¿Qué más? Esto hace crecer a Jesús. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, porque es un principio de la palabra del Señor que nosotros estemos allí en su casa. Porque en su casa también tenemos el privilegio de servirle. Porque en su casa también tenemos el privilegio de hacer cosas para Dios. Hay muchas cosas en el templo. Había toda una dinámica dada en el templo. Allí servían los cantores para Dios, trabajaban para Dios los cantores, trabajaban para Dios los músicos, trabajaban para Dios, como el caso de este hombre, esta mujer, Ana y Simeón, dice que servían a Dios ayunando y orando en favor de la causa del Señor. ¿Esto estaba en dónde? Estaba en el templo. Pero en el templo también estaban todas las personas que en este tiempo presentaban los sacrificios para Dios. Entonces estaban los sacerdotes, estaban los porteros, estaban los ujieres que decimos hoy en día. Había una cantidad innumerable de personas que servían para Dios. Y esto es todo un honor muy grande que solo lo podemos disfrutar cuando nosotros vamos al templo. Y que lo estamos perdiendo cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de ir al templo. Entonces el crecimiento que nos proporciona ir al templo es impresionante. Crecemos delante del Señor porque recibimos palabra y porque nos hacemos conocidos de Dios, adorándole y sirviendo en su obra. Pero ¿qué más hizo que Jesús creciera? Dice la palabra del Señor así. Versículo 46, ese mismo versículo 46 finaliza. Dice que Él estaba sentado, dice que lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, dice la palabra del Señor. Dice que estaba él allí sentado, escuchando, estaban sentados con los doctores de la ley. ¿En qué estaba Jesús ocupado? Algo que fue muy determinante y que es un determinante poderoso, único e irreemplazable en el crecimiento del hombre y de la mujer de Dios, con el fin de llevarlo al propósito, es el estudio de las Escrituras y es la fe en la palabra de Dios. Si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no las conocemos o no las estudiamos, será imposible. Nuestra fe no tiene piso, nuestra fe no tiene fundamento. La palabra es el fundamento de nuestra fe. La palabra es el alimento de nuestra fe, es el sustento de nuestra fe. Es interesante ver cuando hablamos de crecimiento el tema de la alimentación. El tema de la alimentación. Sin buena nutrición, sin buena alimentación no habrá una buena nutrición. Y sin buena nutrición no habrá un adecuado proceso de crecimiento y de desarrollo, ni espiritual, ni físico, ni emocional, ni de propósito, ni de ninguna índole. Es interesante porque siempre nos dicen alimente bien al niño. ¿Por qué alimentar bien al niño? Porque el papá centra sus esfuerzos en una buena alimentación para el niño, los padres. ¿Por qué? Porque el anhelo es que crezcan. Entonces saben que la clave está en la buena alimentación. Y aquí encontramos en Jesús la palabra, en uno de los aspectos de la palabra es la palabra como pan. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso dijo Jesús mismo. Entonces es necesario que nosotros nos alimentemos diariamente. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántas veces nosotros tomamos alimentos al día? ¿Cuántas veces? A veces decimos, yo leí la Biblia ayer, o quizás el enemigo viene para susurrar a nuestro oído, ya leyó la Biblia entero, la leyó el domingo, no es necesario leer tanto. El enemigo ha atacado siempre, el mundo ha atacado siempre el estudio de la palabra del Señor. Y le dicen, no, es que leer la Biblia, tanto la Biblia enloquece a la gente. Pero sin embargo, los manicomios y las clínicas mentales y de reposo no están llenas de gente que ha leído la Biblia, sino por el contrario, están visitados por personas que quizás nunca la han leído ni nunca han creído en ella. ¿Por qué nutre la palabra tanto? Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor. Este es un tiempo en que nosotros debemos ser excepcionalmente cuidadosos de adoptar un estudio disciplinado, un estudio consistente de la palabra del Señor. Si tomamos alimentos 3 o 5 veces al día,
para nutrir nuestro cuerpo. Si nos cuidamos de comer muchas verduras, muchos vegetales, buena proteína, de no comer tantas grasas o no comer tantas harinas, nos cuidamos de eso. ¿Cuánto más debemos cuidar nuestra vida espiritual de no comer las grasas que ofrece tanto la internet? Hay mucha grasa suelta en el internet, mucha grasa suelta, mucha caloría suelta, mucha harina suelta en todo lo que son redes sociales cuando lo hacemos de una manera sin propósito, cuando lo hacemos de una manera desmedida, no equivocada. El estar tan conectado aún en las mismas noticias todo el tiempo, hay tanta grasa suelta que lo único que hace es engordarnos y volvernos sedentarios, aumentar de peso espiritual y que no nos deja caminar, que no nos deja buscar al Señor. Entonces hemos de tener mucho cuidado cuál es la dieta que nosotros estamos usando, de qué dieta nos estamos alimentando. Es interesante poder mirar el asunto de la dieta. Es plenamente central. Démosle toda la importancia a la dieta. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué están escuchando cuando nos alimentamos de canciones con mensajes que definitivamente nos están intoxicando? Hay una cantidad de toxinas en lo que escuchamos, en los mensajes de la música que incitan y que traen mensajes de muerte, que traen mensajes de fracaso, que traen mensajes de depresión y de derrota. Entonces es muy importante mirar que nosotros hoy estamos preparados para alimentarnos muy bien de la palabra del Señor, porque podemos tener la Biblia en audio, porque podemos tener la Biblia en el celular, porque podemos ver prédicas de la palabra del Señor, porque podemos tener la Biblia de papel, porque tenemos cerca a nosotros, como dice la Escritura, está la palabra. Y Jesús era un hombre que estudiaba la palabra del Señor, que indagaba en las Escrituras y en ellas les fue revelada la voluntad y el propósito del Padre para su vida. Su vida se fue llenando de tanta fe, porque oía la palabra del Señor, porque oía la palabra del Padre, porque oía la voz del Padre. Entonces eso lo fue llenando de mucha fe, pero también lo fue haciendo muy íntimo con el Padre, porque empezó a hablar. Hay una manera excepcionalmente segura, particularmente segura, de cómo oír la palabra del Señor. Es cuando tú y yo leemos las Escrituras. Cuando tú y yo leemos, ella es la palabra profética más segura. Ella es la palabra verdadera y está al alcance tuyo y al alcance mío. ¿Cuántas veces tú quieres que Dios te hable? ¿Cuánto quieres oír la voz de Dios? Ven a las Escrituras, toma un estudio disciplinado de la palabra del Señor, lee por libros de la Biblia, empieza a leer, lee el libro de los Salmos, lee el Nuevo Testamento, lee el Antiguo Testamento, lee las epístolas. Qué lindo cuando hablaba con una hermana de la iglesia y me dijo en la primera etapa de la cuarentena, me leí todos los evangelios, me leí tal libro. Hablaba con otra hermana de la iglesia y me decía, he leído ahora la palabra de Dios más que nunca, pero que esto se haga un hábito y que esto se haga una disciplina, no meramente de un tiempo de crisis, sino que se haga una disciplina para todos los tiempos de nuestra vida. Esto le va a ser tan fuerte en la fe como tú no te podrás imaginar nunca. Acuérdate que la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Tú que crees en Dios, tú que te acercas a la palabra del Señor, esta palabra es para ti. Va a haber vida en el lugar de muerte, y va a haber victoria en el lugar de tu derrota, y va a haber libertad en el lugar de tu cautiverio si tú te llenas de la palabra del Señor. ¿Qué más hizo crecer a Jesús? Así es que la alimentación de Jesús fue plenamente saludable y lo hizo crecer de una manera muy especial. Pero ¿qué más hace crecer a Jesús? Y lo seguimos viendo aquí en el capítulo número 2 del Evangelio según San Lucas. Dice el versículo número 49. Vamos a leer lo que dice el 49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Dice la palabra del Señor, este versículo 49 es plenamente glorioso, es plenamente maravilloso. Cuando Jesús
se extravía, vuelvo y lo repito, y lo buscan entre toda la multitud de gente que había subido a la fiesta, el pueblo que había subido a la fiesta, y lo encuentran allí sus padres en el templo, sentado con los doctores de la ley, indagando, preguntando, investigando, llenándose. Dice la escritura que sus padres le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Dónde estabas? ¿Por qué esto? Y hicieron la reclamación pertinente de la situación. Dice que Jesús les contestó. Dice: ¿luego ustedes no sabían? Es bien interesante su respuesta. ¿No sabías? ¿No sabías? ¿No sabías? Casi que les dice: acuérdense de lo que dijo Ana, de lo que dijo Simeón, que yo era un hombre de propósito, que yo venía para una misión especial, que yo tenía un plan, que yo no voy a vivir por vivir, ni a caminar por caminar, ni a comer por comer, que yo tengo un enfoque. Dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús a temprana edad con una profunda convicción. ¿Convicción de qué? Con un profundo entendimiento y convicción de que venimos a la tierra con un plan y con un propósito. Tú y yo estamos en esta tierra con un plan y con un propósito. Tu casa tiene un plan y un propósito. Tus hijos y tus nietos, tu descendencia, tiene un plan y un propósito de parte de Dios en esta tierra, como lo tuvo Jesús, el Hijo de Dios. Acuérdate que Él es nuestro modelo. El plan y el propósito de Jesús en la tierra fue un plan de victoria, fue un plan de bien y no de mal. Fue un plan de triunfo. Óigame, no estoy diciendo que fue un plan sin adversidades. Fue un plan con luchas. Fue un plan con adversidades. Fue un plan con opositores y con enemigos todo el tiempo. Pero prevaleció la victoria, prevaleció el esfuerzo, prevaleció la disciplina y prevaleció el compromiso. ¿Qué más hizo que Jesús creciera? No solo fue el amor y el compromiso tan especial con la casa de Dios, no solamente fue el ser un hombre que amaba la palabra del Señor y que estaba en ella estudiando y vigilando en ponerla por obra y compartirla, sino es un hombre que tiene un compromiso con la obra de Dios. Es un hombre que tiene un compromiso con la obra de Dios. De tal manera que cuando Jesús llega a la cruz, dice allí en Getsemaní, el capítulo número 22 del Evangelio de Lucas es maravilloso y registra la oración de Jesús en Getsemaní. Y está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El momento de la cruz había llegado. El momento de la muerte, del sacrificio, de los azotes, de las espinas y de los clavos era inminente. Pero Jesús dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Si esto es lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Pero líbrame de mi voluntad. Si esto es a lo que yo he venido, yo lo voy a hacer. Porque aquí estoy comprometido. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cuál es el nivel que nosotros estamos llamados a tener de compromiso? Volvamos a hacer un check-in en la lista. ¿Cómo está nuestra relación con la casa de Dios? Pero ¿cómo está nuestro amor por la palabra de Dios? ¿Cómo está el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo está el llenar nuestra vida del conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo está el compromiso de obedecer la palabra y también de compartirla? Pero ahora miremos, hagamos un check-in. ¿En cuánto está y cómo está nuestro nivel de compromiso con la obra del Señor? Con servir. ¿Sabías que Dios quiere que tú y yo le sirvamos? ¿Sabías que Dios quiere que nosotros crezcamos? Porque es necesario que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Entonces podremos mirar. Jesús viene allí y está diciendo: ¿no lo sabían ustedes? Los padres a veces, no sé qué tanto como padre y como madre tú sepas el plan y el propósito que Dios tiene contigo y con tus hijos y con tus nietos. Pero si no, Dios quiere recordarte hoy que Él tiene un plan grande y un plan fuerte que requiere que tú y yo nos comprometamos seriamente con el Señor, que nos comprometamos con su obra, que nos comprometamos con la iglesia local donde Dios nos puso. ¿Para qué? Para servir. Ya antes dije, hoy necesitamos, en el tiempo de los hechos, se necesitaba mucha gente, la gente que servía las mesas, la gente que preparaba los alimentos, la gente que preparaba, hoy en día necesitamos lo mismo, la gente que prepara el café, la gente que prepara todas las cosas para el templo. Cuando nosotros quizás llegamos al servicio, nosotros vemos un templo muy ordenado, pero eso nos está indicando que alguien estuvo detrás. ¿Quién debe de estar detrás de eso?
Tú y yo debemos estar detrás de eso. El templo muy limpio, los instrumentos muy afinados, las voces muy entrenadas, los intercesores humillados delante del Señor, los que sirven a las mesas con los alimentos preparados, estamos ahí. El que llama, el que anima al otro, el que sirve, el que comparte el pan. Todos esos estamos, ¿dónde? Sirviendo en la obra de Dios. Dios está haciendo un llamado. Cuando fue el tiempo del nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos en Navidad, es que había llegado el Señor que venía a hacer su mayor acto de servicio. El mayor acto, todo en Jesús fue servicio. Por eso que la Escritura dice que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino que vino para servir. Él vino para hacer Él sirvió sanando a los enfermos. Él sirvió predicando la palabra del Señor. Él sirvió orando e intercediendo por tu vida y por mi vida. Él sirvió capacitando a hombres y a mujeres para el ministerio. Él sirvió liderando. Él sirvió liberando a los endemoniados por los cautivos por el diablo. Él sirvió en su acto cumbre de servicio. Sirve entregando su vida en la cruz del Calvario, muriendo por ti y por mí para darnos vida eterna. Y se levantó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Él no deja de servir, Él no para de servir, aún está con sus brazos abiertos para servir, sanando y liberando. Yo quiero dar una palabra de parte de Dios para ti, para tu casa. Tú que estás enfermo, tú que puedes ser en la clínica, puedes ser en la cama del hospital. Tú que me estás escuchando ahora, quizás desde la cárcel, quizás de un lugar de soledad o de un lugar de cautiverio. Tú que sientes que estás caído, que sientes que estás abandonado. Jesús está ahora diciendo: yo quiero venir a servirte, para abrazarte, para consolarte. Jesús viene en el tiempo de crisis para consolarte, para amarte, para abrazarte. Ese es el servicio de Jesús en la Navidad. Jesús viene para proveerte de un pan que no es solamente el que viene a la mesa, sino principalmente el pan que nutrirá tu cuerpo y tu alma, para que crezcamos, para que veamos la gloria de Dios y para que experimentemos el propósito de Él cumplido en nosotros. Este es un tiempo lindo. Jesús se compromete firme y fielmente, ¿con qué? Con el propósito de Dios. Jesús es un hombre obediente. Jesús no solo, ¿qué hace crecer a Jesús profundamente? Jesús no solo lee las Escrituras para informarse. Jesús no solo lee la Biblia para saber que si es bueno ir al templo. Jesús no solo lee la Biblia para saber que Él debe servir. Jesús lee la Biblia para obedecerla. Jesús lee la Biblia para ponerla por obra. Y esto catapultó a Jesús en el más grande crecimiento. Cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo número 2, la Biblia dice que por cuanto Jesús de Nazaret obedeció hasta la muerte, hasta lo sumo, le fue dado un nombre que era sobre todo nombre. Es decir, es el obedecer la palabra del Señor la que nos va a llevar día a día. Empecemos a obedecer en aquellas cosas que aún parecen pequeñas. Empecemos a obedecer, porque acordémonos que los grandes edificios se suelen construir con partes pequeñas, que en algunas partes son de materiales diferentes, pero son piezas pequeñas que levantarán un grande edificio. Entonces, tú y yo estamos llamados para hacer un gran edificio para la gloria de Dios, un gran edificio para la alabanza de Cristo, pero es necesario que empecemos a crecer en obediencia. Empecemos a crecer en la obediencia de congregarnos fielmente. Empecemos a congregar en la obediencia de ser estudiantes de la palabra y de ser obedientes a su palabra. Empecemos a crecer en el tiempo de servir a Dios en su casa. Ustedes dirán, pero cualquiera puede decir, pero pastora, es que en este tiempo, ¿cómo yo voy a servir si no puedo ir al templo? ¿Tienes la internet? ¿Tienes el Facebook? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes YouTube? Cualquiera de ellos hoy tenemos la plataforma más grande. Esa plataforma virtual para proclamar. Cada día da un mensaje, escribe un mensaje, pone un versículo, pone una canción que publique que Jesucristo de Nazaret vino para cambiarnos y que vino para darnos una Navidad real. Es que vino para librarnos, para resplandecer en medio de nuestras tinieblas. Este es el tiempo en el que tú puedes por tu WhatsApp estar sirviendo a Dios, predicando, enviando un mensaje, llamando a un amigo, diciéndole, conéctate
conéctate con la transmisión de la iglesia, comparte el link de la iglesia, llama a alguien, invita a alguien, vincúlate en este contexto donde nosotros estamos. Hay grupos de todas partes, de muchísimas partes del mundo. Está toda la lengua, todas las personas, todas las lenguas hispanohablantes, todos los hispanoparlantes estamos aquí. Entonces en los diferentes grupos tú puedes compartir la palabra del Señor. Llama a tu amigo que está enfermo o llama a tu amigo que está saludable y dile: Dios te ama. La Navidad es que Jesús vino, yo no sé cuál es tu tiniebla, pero Jesús vino y hoy va a resplandecer en tu vida y en tu situación. ¿Sabías que todos tenemos muchas necesidades? ¿Sabíamos que hay una persona en crisis esperando por tu WhatsApp, por tu llamada, por el link que lleva la palabra del Señor? Esta es una manera de comprometernos con la obra del Señor. Crecimiento. Y creció, dice la Escritura. Y creció y se desarrolló y cumplió el plan. Un hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, que conoció su plan y el propósito del Señor para su vida y que lo cumplió. La voluntad de Dios, y terminamos con esto, es que tú y yo crezcamos. La Biblia dice en el capítulo número 4, versículo número 1 de la carta de los Gálatas, dice que el que se queda niño es igual a un esclavo y que no va a tener ninguna herencia. Hoy tenemos que tomar una decisión trascendental. Hoy es el día en que esta situación va a cambiar y nos va a llevar a ser totalmente diferentes a ti y a tu casa. Es un proceso que va a tomar tiempo, como todo el crecimiento y el desarrollo que se da de manera saludable, pero que si tú y yo empezamos a trabajar, lo vamos a ver un fruto poderoso. Tú vas a tener un fruto poderoso en tu casa, vas a tener un fruto poderoso en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu profesión, en lo que haces, si tú te comprometes en un proceso de crecimiento y desarrollo con las herramientas y recursos que podemos ver exhibidas en la vida de Jesús y que lo ayudaron a él a hacer. Eso mismo será en tu vida y en la mía. Entonces el niño no difiere del esclavo. Con el niño no pasan muchas cosas. El niño es una bendición, pero Dios no quiere que tú y que yo nos quedemos niños. No lo quiso con su hijo. La religión quiso presentar a un Jesús niño. La religión quiere presentarnos a un niño que no puede cumplir destino, un niño que no puede hacer cosas grandes, un niño que no puede gobernar, un niño que no puede sacrificarse, un niño que no va a la cruz. No, la Biblia no presenta eso. Él nació y fue niño, pero la Biblia lo que presenta es al Cristo que crece, que se desarrolla, lleno de sabiduría, lleno de pureza, de santidad, pero también lleno de poder y autoridad sobre las circunstancias, con una herencia gloriosa en los santos, es la que nosotros tenemos. Por eso Pablo está escribiendo y está diciendo: el niño es igual al esclavo y el esclavo no hereda. Pero Dios tiene una herencia grande para ti. Dios tiene una herencia de vida, una herencia de libertad, una herencia de victoria en medio de la crisis para tu casa y para la mía. Crezcamos a la estatura de Cristo, es la palabra del Señor, y crezcamos como Jesús creció, sano y saludable, y veremos la gloria del Señor, porque hay una herencia incorruptible para ti y para tu casa, porque hay una victoria incorruptible sobre esas circunstancias y sobre esas adversidades en el nombre poderoso de Jesús, porque el viento contrario no te llevará, porque las aguas no te anegarán, porque el fuego no arderá en ti. ¿Sabes por qué? Porque has crecido de la mano del Señor, porque estás agarrado de Él, porque estás firme y porque estás fortalecido en el Señor. Sea tu fe fortalecida ahora, sea tu casa fortalecida ahora. La gloria de Dios llene ahora tu casa y tu vida en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta hora. Oro tu misericordia, Padre. Oro, Señor, para dar gloria a ti por tu amor y tu cuidado, Padre. Gracias, Padre, en esta hora por tu palabra. Gracias porque tú quieres que nosotros crezcamos. Gracias porque es tu voluntad que nosotros maduremos, que no nos quedemos niños, Señor. No es tu voluntad que nosotros envejezcamos, sino que maduremos. No es tu voluntad que estemos niños, sino que crezcamos, que seamos llenos. Y la Biblia dice, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios es sobre tu vida. La gracia de Dios es sobre tu casa. La gracia de Dios sobre tu familia, Padre. Levanta tu iglesia en este centro de Toronto, Canadá, en octava de Robert Street. Levanta al que me escucha, al que nos ve, Señor, en esta transmisión. Levántalo, Señor, en la fe. Levántalo a tener mucho amor por congregarse, por conectarse
conectarse con la casa de Dios. Levántalo, Señor, en amor por el templo. Levántalo en amor por la palabra. Llévanos a compromiso, Señor, de estudio de la palabra. Señor, llévanos al anhelo por tu paz, tu casa, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener un compromiso firme. Levanta familias, levanta hombres de compromiso. Papá, tú que me estás escuchando, comprométete con Dios, comprométete con su casa, con su causa, con sus planes. Da prioridad a ese servicio que Dios te llamó. Da prioridad si Dios te llamó a ser ujier, si Dios te llamó a ser intercesor, si Dios te llamó a preparar alimentos en el templo, si Dios te llamó a compartir el link por la internet. Dios nos ha llamado a todos a esto. Si Dios te llamó a ser pastor, evangelista, profeta, maestro, si Dios te llamó a consolar, ve y hazlo, papá, mamá, si Dios te ha llamado, Dios nos está llamando, yo veo que Dios está llamando intercesores, yo veo que Dios está llamando a hombres y a mujeres a clamar a Él. Yo veo que Dios está escogiendo a los Simeones y a la Sana de este tiempo. Oh, para servir en ayuno y oración en la casa de Dios. Tu familia va a crecer. Tus hijos van a estar guardados en los propósitos del Señor. Tus hijos conocerán lo que Dios tiene y no las migajas que el mundo les quiere ofrecer. Tus hijos conocerán y verán la mano de Dios. Nuestras vidas y nuestras familias serán levantadas. La Biblia dice de Jesús que le fue dado un nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él fue obediente. Dios te dará la victoria y nos dará la victoria. Padre, muchas gracias. Nútrenos con la nutrición de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre. Recibe el honor y la gloria por siempre. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios te bendiga, Iglesia Casa de Misericordia Eterna. Dios te bendiga con paz y con crecimiento. Dios te bendiga, mi amigo y mi amiga que nos ves en este tiempo. Es tiempo de crecer y ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo del servicio en el que nos hemos podido reunir como iglesia para celebrar el nombre de Cristo. Y también vamos a orar bendiciéndoles, deseando que la presencia del Señor les continúe acompañando y dirigiendo en este resto de semana. Te invito para que cerremos los ojos, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo del servicio en oración. Padre, gracias, Señor, porque podemos adorarte y bendecirte y celebrar tu glorioso nombre, Señor. Gracias porque mientras te adoramos y te bendecimos, Señor, tú vienes, Señor, para ser nuestra compañía, Señor, y para traer luz a nuestras vidas. Señor, oramos tu bendición sobre cada una de las familias de la iglesia, sobre cada persona, sobre cada amigo que ha estado participando durante este servicio en este día, Señor. Oramos que tú les acompañes, que les rodees, que les llenes de la gracia y del favor tuyo, Señor, y que la presencia tuya sea en nuestros corazones, que la palabra que hemos recibido hoy venga, Señor, a echar raíz y podamos dar un fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Guárdanos y bendícenos. Bendigo tu pueblo en esta semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz y buena tarde.